En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 16 de septiembre de 2025. Continúa el gobierno con su particular cruzada para reconquistar Gaza y librarlas de las manos de los israelíes. En concreto, hoy hemos conocido que Radio Televisión Española anunciaba en un comunicado, como si Radio Televisión Española fuese independiente y no es lo que diga Pedro, que decía: España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen. El Consejo de Administración de la corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros. Pues esto es lo que anunciaba Radio Televisión Española, que luego ha dado un pasito más y ha dicho que, bueno, oye, que no es que no vayamos a ir a Eurovisión, sino que es que además no la vamos ni a emitir si acude Israel. Al servicio de Pedro. Pues si esto fuese así, y el año pasado que... Bueno, es que el año pasado no interesaba pues todo este asunto. Que ya saben que están, vamos, mañana, tarde y noche. Y claro, esto pues es un poco lo que pasó el pasado domingo. ¿Ves? Oye, los ciclistas, los equipos, bien, pues todo lo que supone preparar una vuelta, como el caso de la Vuelta a España, pues hombre, ¿te lo vas a cargar? Pues sí, claro. Si no le interesa ni el país que gobierna, ni su propia familia, ni su mujer, le da igual su propio partido, le da igual todo, le va a importar que alguien pueda tener una carrera de éxito después de participar en Eurovisión, como ha ocurrido en otras ocasiones con diferentes artistas que gracias a participar en Eurovisión, pues luego han tenido una carrera exitosa. Pues Pedro, esto decide privar a los cantantes de esta posibilidad. El gobierno del pueblo. Pero es que hoy el diario El Mundo publica una información muy interesante y muy reveladora respecto a lo que ocurrió el pasado domingo. Dice lo siguiente: la Policía Nacional identificó en la tarde del domingo a un total de 9 personas, no una ni dos, 9, condenadas por terrorismo de ETA, que estaban participando en las protestas. Pero es que, además, también los agentes identificaron a varios hombres vinculados con el terrorismo yihadista con condenas cumplidas. Estos estaban el domingo reventando la vuelta con el apoyo, el aplauso, la defensa y sobre todo el abandono por parte de Marlaska, los policías nacionales. Marlaska, ahora vamos con él porque no está pasando un buen día. Bueno, pues todo eso ocurrió con esta gentuza ahí metida. Y aquí no pasa nada. Pero ya hemos dicho que esto es un aviso. De estando en el gobierno reviento la vuelta. Ya verán ustedes cómo pierda el poder. 2 años nos quedan de sanchismo. Pero claro, ante esto muchos se preguntan, oye, un momento, a ver, se imaginen que guarda cierta coherencia en su discurso, ya les digo que no es el caso, el gobierno español. Dices, hombre, viendo lo que han hecho con el pueblo saharaui, pues con el pueblo palestino, coherente, pues no. Eurovisión, vale, pero muchos preguntan, oye, ¿y el Mundial de Fútbol qué? ¿Y otro tipo de competiciones en las que sí que participa Israel? ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, le preguntaban a Pilar Resacosa y decía lo siguiente. ¿Por qué le digo eso? Saben que ahora mismo no sabemos todavía definitivamente cuáles serán los equipos y países, por tanto, que participarán ya en el Mundial del 2026. Todavía no está ni tan siquiera cerrado. Pero la pantalla en la que estamos hoy es en instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Y la decisión es: si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o, sin embargo, se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania. Bueno, pues esto, para empezar, dice, y no sabemos qué equipos participarán en el Mundial. Ya saben que nosotros vamos a organizar un Mundial con Marruecos, que, como bien es sabido, pues respeta los derechos humanos. Bueno, en fin, una cosa impresionante. Particularmente los del pueblo saharaui.
Esos que tanto querían o decían querer los mismos que ahora callan, porque así se lo ha ordenado Pedro. Pero si asumimos la tesis que está defendiendo Pere Alegría, que no sabemos en el Mundial si va a participar o no Israel, bueno, en la fase de clasificación sí que está participando. ¿Por qué no retira usted a España? Atrévase, hombre. Ahí la charca sí que se iba a revolucionar. Y mucho. Vayan con todo. Tengan un par. Bien, vamos a ser coherentes. Ni Eurovisión ni el Mundial de Fútbol. Es más, ni siquiera la fase de clasificación. Porque claro, que compite Israel. ¿Por qué no se atreven? Que lo hagan también con las Olimpiadas. No, eso no. Y es que además todo este rollo del genocidio, claro, un genocidio no es lo que están defendiendo. Porque aquí, pues ya saben que el debate pues es absurdo. Desgraciadamente ni siquiera existe. Porque estos están diciendo continuamente algo que es falso. Decían, la ONU nos ha dicho que también es un genocidio. La ONU. La ONU es un genocidio neuronal, pero nadie se lo puede tomar en serio. Donde sí que hay un genocidio, donde sí que se persigue a la gente por el mero hecho, por ejemplo, de ser cristianos, es en Nigeria. ¿Por qué no dicen, oiga, que cómo puede participar? O en Sudán, o en Somalia. Eso sí. Lo de Israel, sin duda que no lo es. ¿Que se cometen abusos? Indiscutible. ¿Que a Netanyahu todo esto le viene muy bien por sus problemas de corrupción y alargar todo este asunto para desviar el foco le interesa? Esto es indiscutible. Netanyahu es parte del problema. Pero todo eso pasa a un segundo plano. Ya veremos si vamos al Mundial. Ay, Pili. No van a tener bemoles, ojalá, ¿eh? Más que nada para que a ver si se mueve algo en la charca en la que habitamos. Porque todo lo demás no importa. Todas las corruptelas, nada. Ahora, bien distinto sería, y ahí sí que sería un escándalo, y sí que revolucionaría el personal, que España no participase en el Mundial de Fútbol. A ver si se atreven. Lo dudo mucho. Pero todo esto está viniendo muy bien para que no se hable de otros temas, aunque no les va a servir. Ya saben que los procesos judiciales que tiene abiertos el gobierno son numerosos y por mucho que estén con lo de Palestina, pues sí, puedes estirar el chicle todo lo que quieras, puedes recurrir a él pues, de vez en cuando, ahora Eurovisión, luego pues no sabemos qué se le puede ocurrir al gobierno para volver a poner el debate con la cuestión de Palestina e Israel, pero hasta que eso pase, pues las investigaciones siguen adelante. Ahora con Juan Andrés Ruber comentaremos Santos Cerdán, que decía, oye, ¿puedo abandonar mi club de lectura? Que ya saben que está en la cárcel con su club de lectura. Y tener libertad provisional, le han dicho, pues no. Entonces, pues Santos va a tener que seguir dirigiendo ese club de lectura. Pues que ayer en Telecinco, saben que está haciendo un documental sobre la exmujer de Ábalos. El documental, la verdad es que no está aportando absolutamente nada, más que el salseo propio de este tipo de cosas. Pero ayer sí que hubo unas imágenes que nunca antes habían salido a la luz. Imágenes exclusivas a las que ha tenido acceso Telecinco, en las que se está celebrando el cumpleaños de don José Luis Ábalos, y ahí están todos. Miren. En la imagen podemos ver a Koldo saliendo del ropero. Tras él aparece Aldama. Es la primera vez que comprobamos la presencia del empresario en la celebración. Pero ¿quién más está en la fiesta? Viene el presidente, viene Begoña, viene la ministra Montero, viene Marlaska, está Koldo, está Patricia, la mujer de Koldo. Está el presidente del gobierno, que ya saben, el de Menuda Inventada. Pues la inventada ya pues quedó, desde luego, desacreditado una vez más la palabra del presidente del gobierno, porque por supuesto que conocía a Aldama. ¿Se acuerdan cuando salió la primera foto que tenía con Aldama en un mitin? La PSOE recurrió a sacar fotos pues, con ecuatorianos, con charos, como diciendo, hombre, estas son fotos que se hace con cualquiera. Hombre, no sé yo si esos estaban invitados a la fiesta 60 cumpleaños de don José Luis Ábalos. Lo dudo. Lo dudo. Porque esta es la mafia que nos gobierna. María Jesús Montero, que le mandaba mensajes de amor cuando se hacía la ceremonia recordando a las víctimas del COVID, que a don José Luis ya le habían pegado una patada. Y entonces, me he acordado mucho de ti, José Luis. Ay, cuánto te echo de menos.
y luego lo dejaron tirado como un perro. Este perfil. Pero también en las imágenes está Marlaska. Un tipo que dice, oye, este hombre, ¿qué tienen? Quizá pronto lo sabemos. ¿Por qué este giro? Bueno, pues Marlaska está en esa fiesta. Una fiesta que tampoco creen ustedes que había 1000 personas. Pues el núcleo cercano de don José Luis. Koldo, Aldama, Sánchez, Begoña Gómez, Marisú y Marlaska. Que le preguntaron en su momento, oiga, ¿usted conoce a Aldama? ¿Se ha reunido con él? Y esto es lo que decía. ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Ni creo que haya ni siquiera cruzado la mirada con Víctor de Aldama. Le faltó decir, no he coincidido en espacio-tiempo temporal con él en mi vida. Pues sí, Marlaska, sí, qué mala memoria tiene. O quizá ha mentido. Porque yo comprendo que hay muchos que digan, oye, estoy un poco ya cansado de toda esta trama de corrupción y de esta telenovela que parece no tener final. Pero es verdad que la justicia va lenta. Es cierto. Antes de que acabe el año tendremos la sentencia en relación al fiscal general del Estado. Todo va muy poco a poco, pero avanza la justicia. Y Marlaska también está en todo este entramado, en toda esta mafia. Claro, él mintió y ayer comprobamos que lo que está diciendo, una vez más, como han hecho todos, en cuanto salió, oye, ¿usted Aldama? No, yo no sé quién es. No lo he visto en mi vida, nunca he cruzado la mirada, nada. Bueno, pues sí, Marlaska, te han cazado. Y debido a tu orientación sexual, pues el exilio a Palestina, un consejo, no vayas. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí estamos contemplando el esperpento nacional. Estoy abrumadísimo con la no presencia de España en Eurovisión en caso de que Israel participe este año. Yo creo que el gran evento musical del año, por Dios, ¿cómo podemos no estar ahí? A la comunidad LGTB no te sé la ironía, por si no Ya, no, pero, hombre, en realidad, a mí la verdad es que no me interesa, pero es verdad que muchos cantantes, muchos artistas, a raíz de Eurovisión luego han tenido una carrera exitosa. Sí, no, por supuesto. Pues Pedro dice que no. Ahora yo, lo del Mundial, eso sí que me llamaría la atención, a ver si se atreven. Te aseguro que no caerá esa breva porque evidentemente, a ver, no es que no tenga impacto Eurovisión, pero obviamente un mundial es una cosa seria y aquí el fútbol ya sabes que la gente se lo toma demasiado en serio, ¿no? Que debería ser la cosa más importante de lo menos importante, que decía además tú, aquel. Siendo del Valencia, después de la paliza que os pararon el domingo, pues claro, como para tomárselo en serio. Eso ha sido un ataque gratuito que no venía a cuento, no tenía por qué ocurrir. Últimamente contra el Barcelona, o sea, es una cosa bueno, que, pues, oye, jugaron en un estadio, parecía un futbolín. Sí, el Johan Cruyff Arena. Pero bueno, pero no habían remodelado el campo. Arena Nor, Johan Cruyff, no sé cómo es el nombre oficial. No, es que como están arreglando el Camp Nou, lo están remodelando, pues jugaron en ese. Pero no, a ver, terrible, Jano. Si yo llevo mi penitencia con el Valencia, sí. es lo que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Fue una vergüenza absoluta, de verdad, pero bueno, Peter Lim y la zona Meriton es lo que tiene. Sí, como lo queríais cuando llegó, pero bueno. Jano, no discutamos con este asunto porque me enfado más de la cuenta y no quiero. No quiero. Es broma. Vamos con Israel, que claro, es que aquí, como el debate ya no existe, hizo Garín un pedazo de historia, bueno, hizo dos. Pero hay uno, el nacimiento de un conflicto Israel-Palestina, que explica a la perfección. Claro, es más brutal, de una hora. Ese vídeo, brutal. Y ahí uno lo ve y entiende lo complejo que es todo esto, pero no deja de ser menos cierto que Netanyahu está encantado. Netanyahu, para que tengan ustedes una idea, el que no siga la política de Israel, que yo comprendo que no es apasionante para muchos, es como un Sánchez que quería dar el golpe judicial porque tiene casos de corrupción, vamos, está rodeado, no lo siguiente. Entonces esto a él le interesa, pues que oye, vamos a seguir con este rollo. De hecho, Jano, en las últimas horas ha declarado ante la justicia por el tema de corrupción, que le sacude. Sí, claro, de esto no se habla absolutamente nada porque es una de las grandes cortinas de humo que está usando Netanyahu con todo esto del conflicto en Gaza para que no se hable de lo grave, ¿no? Tienes razón en muchas cosas, pero es parte del problema Netanyahu. Efectivamente. Pero bueno, vamos con esa, de nuevo, operación militar terrestre. Ofensiva militar terrestre sobre la ciudad de Gaza por parte de Israel, que ha iniciado esa operación para tomar el
control de la ciudad de Gaza 5 semanas después de ser aprobada por el gabinete de Benjamin Netanyahu. Durante los últimos días, el ejército israelí realizó incursiones en varios barrios periféricos. Aseguran que las tropas han empezado a desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás en la ciudad de Gaza. Estados Unidos, que es el principal socio aliado de Israel, ha estado reunido también en las últimas horas con el gobierno de Netanyahu, con Marcos Rubio a la cabeza. Parece que no están muy al tanto de los detalles de esta operación y para muestra un botón. Vamos a escuchar ahora mismo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que le preguntaban. Sorprendía que dijera que no sabía mucho sobre dicha operación. Escuchamos. Well, I have to see. I mean, I don't know too much about it. I can tell you that if they put the hostages in front of them, Hamas as protection, as what they call them bodyguards, Hamas is going to have hell to pay. Pues muy bien, jamás dije para un infierno eso. Sí, la conclusión final, pero es verdad que es sorprendente, ¿no? Porque ha estado Rubio también allí reunido con el... Se llega a un acuerdo también con Qatar. Con Qatar. Vamos a hacer que nos peguen más misilazos. Es raro que Estados Unidos no esté al tanto. A ver, que supongo que sí. Pero que, no sé, me da la sensación como de que le pillaba un poco ahí con la pierna cambiada, ¿no? Sí, yo creo que Trump tiene tantos frentes abiertos. Que ya no sabe ni por dónde. Bueno, acuérdate que ya dijo a Israel, no sé qué están haciendo, un día cabreado, estas declaraciones que hace. Pues sí. En fin, vamos con nuestra fiscalía. Volvemos al tema judicial aquí, en este caso, en relación al fiscal general del Estado. Correcto, sí. Vamos a... Bueno, ¿empezamos por Cerdán o por el fiscal general del Estado? Es verdad. Los dos temas Vamos con Cerdán primero. Pues vamos a empezar con Santos Cerdán porque la Fiscalía ha rechazado sacarlo de prisión porque el riesgo de destruir y manipular pruebas persiste. Se ha opuesto a que el secretario de organización del PSOE salga así de la cárcel. Considera que persiste ese riesgo. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, señala la gravedad de los delitos atribuidos a la trama y el papel de dirección que habría ejercido Cerdán. Recuerda además que la investigación sobre él aún está en fase inicial, con diligencias pendientes de practicar. El Ministerio Público advierte que Cerdán podría influir en otros implicados y condicionar a testigos si quedara en libertad. También reprocha las impertinentes consideraciones políticas, esto es textual, de la defensa, que insiste en presentarlo como una víctima de una persecución. Por todo ello, entiende que no se dan las condiciones necesarias para modificar la medida cautelar de prisión provisional. Así que, Jano, el club de lectura va a continuar. Gran noticia esta semana. Para los miembros del club, sí, claro. Toca la lectura de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Esta semana va a estar. Esta semana, sí. Son 7 tomos, dependiendo de la edición, pero bueno, que va a tener tiempo por delante para leer. Mala noticia para Santos, podemos decir. Buena noticia para los miembros del Club de Lectura de la cárcel de Santos. Sí, comprensión lectora, aprendizaje, la literatura, etcétera, etcétera. O sea que... Uno que dentro de poco, Dios quiera, puede formar parte de ese Club de Lectura es el fiscal general del Estado. Podemos hacer muy grande la lista esa, ¿eh? Imagínate un Club de Lectura compuesto por Santos Cerdán, Álvaro García Ortiz. La mujer del presidente del gobierno parece que tendría que ser a distancia, online. Bueno, puede hacer Zoom. Luego, también estaría bien tener a Koldo. Don José Luis. También. Madre mía, ahí tenemos... Don José Luis. Sí. ¿Y quién más tenemos? Bueno, el hermano, pero el hermano no va a entender nada. Entonces, pues tampoco compensa que vaya. Entonces... A ver, podemos empezar con el Leo, si quieres. Sí, el hermano yo iría por ahí, sí. De menos a más. Podemos establecer diferentes niveles. Podemos hablar avanzado, con los club de lectura avanzado, sí, esto habrá que tratarlo. Claro, estos llevan ya tiempo y En busca del tiempo perdido es de nivel súper avanzado, entonces podemos empezar, pues eso, Teo en barco o alguna cosa de esas, y luego ya seguir con otro tipo de libro. Bueno. Vamos con el fiscal que uy, qué navidades, porque dicen que la sentencia va a ser... inminente o que está cerca. Antes de que acabe el año, pero claro, esto nos deja un trimestre ahí de incertidumbre. Sí, vamos a repasar porque el Tribunal Supremo ha rebajado la fianza inicial del fiscal y la ha dejado en 75.000 euros después de corregir un error de cálculo, lo reduce a la mitad. En un primer momento se habían fijado 150.000 euros tras abrirse juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos y el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado reconoció que en esa cifra se había incluido de forma indebida una posible multa futura que aún no existe y lo ha corregido de inmediato. Por eso deja la fianza en 75.000 euros, una cantidad ajustada al procedimiento. La acusación particular advirtió del error y presentó recurso. Queda pendiente, eso sí, es importante resolver una petición de la defensa sobre aumentar la responsabilidad civil a 300.000 euros. Esta mañana
García Ortiz había garantizado la fianza inicial con parte de su patrimonio, con los 150.000. Fue antes de pronunciarse lo de los 75.000. Será ahora el alto tribunal el que determine si esa garantía es suficiente para cubrir el importe de la fianza fijada por el instructor en el auto de apertura de juicio oral. Bueno, vamos con el gobierno y su plan de vivienda. Claro, aquí como no tenemos problemas, como en España va todo fenomenal, claro, no hay causas aquí. Entonces, pues la progresía ha decidido que la causa es Palestina, pero la realidad es que tenemos un problema, sobre todo en las grandes ciudades, en relación a la vivienda, pero ya está. Ya ha llegado el gobierno con su plan quinquenal aquí para salvarnos Joder. de todo, porque como no llevan tiempo gobernando, como no están 7 años ya... Se manifestaron contra ellos mismos. Poder, se manifiestan contra ellos mismos. Guay. Escuchamos a la ministra o vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo, ¿no?, atacando al gobierno. Oiga, pero usted forma parte de ese gobierno. ¿Tendrá usted alguna medida, no? Para... Oye, ¿te acuerdas el embargo de armas? Se me ha pasado a decirlo en el editorial. Perfectamente. Que dijeron, esto se acabó. Inminente. Sí, pues inminente. de momento hoy tampoco ha sido. Vaya. Y Yoli ha dicho, oye, esto no lo podemos... Han dicho, Yoli, cállate. Y se ha callado. Claro. Pues nada, vamos con ese plan estatal de vivienda que ha anunciado el Gobierno esta mañana en Consejo de Ministros, que prevé que se apruebe el mes de diciembre. El Consejo pues ha anunciado que el Consejo de Ministros quieren centrarse en parque público, ayudas a jóvenes y rehabilitaciones en barrios. Piden su apoyo a las autonomías, muy suspicaces con todos estos planes de vivienda, y dicen pues que es necesaria una tregua, una dotación de 7.000 millones de euros que asumirá, es lo que han dicho, en un 60% del Estado, el Estado, y en un 40% las autonomías. Muy curioso ha sido el argumento empleado esta mañana por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando parece que acaban de llegar a gobernar, como aquel que dice. Decía la ministra que hay que solucionar el problema porque si no, ojo, los jóvenes acabarán votando a la ultraderecha. Esto es lo que ha dicho. Hoy, como decía, les presento estas líneas maestras, sabiendo que con la respuesta que demos al problema de la vivienda se la juega este país. Nos jugamos la dignidad de la vida de la gente, nos jugamos el futuro de la juventud, nos jugamos también la propia democracia, porque si no somos capaces de dar respuesta desde la acción pública al principal problema de nuestra ciudadanía, al principal problema de la juventud, le estaremos echando en manos de esa ultraderecha que promete soluciones mágicas para problemas complejos. Es tremendo. Yo impresionante. Insisto, Jano, yo creo que saben perfectamente a quién se dirigen, ¿no? Hombre, eso Entonces, es indudable. Eso lo tienen muy claro. Como hablan para idiotas, pues al final la gente se cree estos argumentos, pero tú la escuchas, mete lo de la dignidad, la democracia. Sí. Bueno, empiece ella por vender las propiedades que tiene, que no son pocas. No es verdad. Pues es que además la cuestión de la vivienda hay cosas que, oye, ¿cómo puede ser que si tú quieres construir no puedas? Con todas las regulaciones, ese es el principal problema. Si esto es una cosa de oferta y demanda, no, tan complejo no es. Isabel, esta iría al básico. En el Club de Lectura de Santos Cerdán, sí. Nivel básico. Nivel básico. Claro. En fin, lo seguiremos contando. Pues sí, aquí estaremos. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué tal el contento. verano? Excelente. ¿Excelente? Sí, Oye, sí. Esas son buenas noticias. Largo y excelente. La longitud ayuda. Sí, hombre, pues que, pues eso, estás todo agosto desconectado. Yo desconecto el móvil, no leo nada de la gente que me... Tengo otro móvil para emergencias, ¿eh? Tampoco me he ido todavía como una bomber a una cabaña ahí perdida a planear cosas. Pero sí, o sea que sí, te da tiempo realmente a salir del trajín diario, que es muy necesario, porque el trajín diario, especialmente en los últimos años, está siendo demoledor. Es duro, sí. De aquí vamos a acabar todos fatal. Esto... No, si hacemos eso, tú también te has ido muy lejos, ¿no? Sí, pero a mí me cuesta desconectarlo. Tú estás conectado desde más lejos. Sí, o sea, yo estoy en Salamanca y al lado, pero desconectado. No, ¿Y tú? Yo confieso que no. Tenemos también buena noticia, ¿no? Que has pasado un verano excelente, que es muy buena noticia. Segunda edición. Correcto. De sí. Cosas que he aprendido de gente interesante. Sí, Tu último libro. Además es muy veraniego porque salió la primera edición al principio del verano y ahora que va a acabar el verano sale la segunda. Mira. O sea que queda como muy... Sí, la tercera para la gente Navidad. en verano ha querido acercarse a las cositas que contaba ahí. Sí. Está en todas las librerías y también para los vagos en Amazon. Y en las demás, que está todo libros, ¿no? Y o sea que hay más... Bueno, sí, o sea, hay más, sí, no solo Amazon. Yo confieso que soy muy fan de Amazon. Amazon viene bien al principio, según me contaron, porque te sube el algoritmo.
y entonces los demás se fijan en él. Entonces al principio sí que las conviene librerías... publicitar a Amazon, pero luego ya compren donde quieran, y Amazon la verdad es que se está convirtiendo en algo un poquito monopolístico a mi juicio. Sí, es verdad. Pero es muy interesante cómo funciona Amazon. Si tú quieres vender Yo soy muy fan de Amazon también. Sí. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el verano? ¿Qué tal, ¿Vienes Jano? lesionado? A ver, sí, estoy un poquito lesionado, pero vamos, confiemos en que en los próximos días la lesión desaparezca. Pero el verano ha sido fantástico, extraordinario, muy bueno este año, pero terminó muy pronto. El 21 de julio, afortunadamente, ya volví a trabajar y he pasado el verano, pues la verdad que muy intenso, porque informativamente ha sido extraordinariamente intenso con algunos de los personajes que aquí hemos tratado con profundidad. Por ejemplo, Óscar Puente ha sido uno de los grandes protagonistas. Pedro Sánchez con los incendios. Yo creo que ha sido un verano, la verdad que muy intenso en lo informativo. Hablaremos de Óscar Puente y de los trenes, que me gusta mucho cómo vienes vestido. Es como una especie de traficante de marfil. Por el problema que tengo, ¿no? La corbata me hace un poco de daño y en los cervicales, entonces he dicho... Pues traficante de marfil. Hay que compensarlo. Y traigo el pañuelito. Muy elegante. Pedro Insua, ¿qué tal? Yo no tengo pinta de traficante de marfil. No, de eso no. De marfil no. De traficante a secas. No, enhorabuena a Miguel Ángel, que Gracias. por lo visto, según tengo entendido, solo el 1 y pico % de los libros que se publican en España, que son tropecientos títulos, pasan de la primera edición, muy pocos. Libros, ¿1% solo? Solo, muy pocos. Yo me sorprendió también el dato, dije, no. Así que mira, eso es verdad que es por el exceso, ¿no? Porque se publica muchísimo en España, ¿no? Hoy en día, si no tienes un libro, pues parece como que no eres nadie, ¿no? No eres nadie. Toda autoedición y estas cosas, pero bueno. Pero eso, que estás entre el... Pues gracias por el dato. Todo esto lo está diciendo para hablar él del suyo que tiene. Hombre, por supuesto. Que ha llegado al 0,2% porque está ya en la quinta edición. O más. Pero bueno, no vamos a hablar un poco de promo, venga. No vamos a hablar de... No, esto, pues aquí tienen... ¿Cuándo nace España? Pues aquí, españoles, tenéis aquí la solución. Ya está. Tanto preguntaros. Ya está todo el país respondido. Es más, es un país que se llama España, que no se llama la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución, que son los normas. El siguiente será cuando España se detuvo. Ahora es cuando... Eso es ahora. Ahora, echó a andar, esto es cuando echó a andar, pues en época bajo medieval. Esta es la tesis del libro. En época bajo medieval. No es ni alto medieval, ni por supuesto moderna, ni contemporánea, sino bajo medieval. Ahí doy explicaciones. Dabondo, como dicen en mi tierra, abundantemente, de la historiografía y tal, discutiendo toda la tesis con los medievalistas actuales, todo eso. Bueno, no sé, a ver qué... Y como Jano no se va a promocionar el suyo, diremos que echó a andar España y sobre un dedo que acaba en un precipicio. El abismo hasta ahí nos conduce del libro de Jano. Que hoy sabéis, que fíjate cómo vamos... Mira, es que esta es una tertulia de emociones. Hablando de cosas profundas e interesantes, vamos con Eurovisión. Porque España no solo, ya ha dicho, Radio Televisión Española, como si fuese que la han decidido ellos, sino ha llamado a Pedro y ha dicho, oye, que no vamos a ir. Entonces, no vamos a ir y tampoco lo quieren emitir. O sea, ya es, no, ni vas ni tampoco lo puedes ver en España, una cosa de la libertad, ya saben. Y se habla del Mundial de Fútbol. Vamos a ir con Pachi López. Hemos escuchado a Pilar Resacosa, que es la que lo ha comentado, pero Pachi López también. Imagínate que Pachi López te quita el Mundial de Fútbol. O sea, hombre, sería acorde a lo que se merece esta España, ¿no? Esta charca en la que habitamos. Que Pachi López te diga, no va a participar España. Sí, y habría quien lo justificaría. Hombre, claro, de los derechos humanos. Miguel Ángel, ¿tú estás en contra? Yo estoy un poquito en contra de los derechos humanos. Para repasar lo de Pachi. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha hablado sobre todo el asunto de Eurovisión y la decisión de Radio Televisión Española / Gobierno y sobre si valoraría una retirada de la selección española en caso de que se clasificara Israel para el Mundial del año que viene. Y esto es lo que ha señalado esta mañana en la Cámara Baja. Le escuchamos. Nosotros lo que hacemos es instar a todas las sociedades deportivas, las que tienen que ver con estas cuestiones, para que excluyan a Israel, como se hizo con Rusia, de estos eventos deportivos. Acabo de decir que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos, pediremos a quien decide esas participaciones que excluyan a Israel.
Pero que nos suele ya, pues la fase clasificatoria ya forma parte del Mundial. Sí, es lo que pues, un poco lo comentábamos. Decíamos, porque la fase clasificatoria sí... Yo creo que la clave del truco está en cómo ha pasado con Rusia. A ver, yo este verano he tenido tanto tiempo que he visto un campeonato de natación sincronizada. Y en el campeonato de natación sincronizada resultaba que había un equipo que lo llamaban el equipo sin nombre, pero en el cual pues todos tenían un aspecto más o menos rubio eslavo, sus nombres eran Vladimir, Iván, entonces todo el mundo sabía que era el equipo ruso. Lo que pasa es que por alguna especie de pudor, pues no podían llevar la bandera rusa, sino una cosa blanca que ponía algo así como equipo sin nombre, pero de facto estaban participando. Creo que había hasta dos, porque es una cosa rara de la nación sincronizada, que algunos países pues tienen equipo A y equipo B. O sea, había hasta dos sin nombre y los dos eran rusos. Es decir, que en el fondo probablemente la clave es esa, que no figure la bandera porque les supone una especie de tabú y les pone muy nerviosos, pero que al final sí que esté. En todo caso, bueno, esto yendo al truquito y a lo formal. Bien es verdad que el hecho de que Televisión Española hoy emita o no emita da un poco igual, porque hoy vemos todos los que nos están viendo independientemente de la televisión. O sea, que ya somos muchos, y sobre todo las generaciones jóvenes que pasan de la televisión. Yo no tengo sintonizada mi televisión, o sea, la uso para estas cosas. Entonces, es verdad que es muy testimonial, pero que sea testimonial no quita para que sea degradante. Es decir, tenemos a un director de Radio Televisión Española que también durante este verano pues se ha dedicado, por ejemplo, a ponernos películas, y que él decía explícitamente en Twitter que era para combatir la actual amenaza de la ultraderecha. Una película malísima, la de un maestro que fue a ver el mar o no sé qué, o que no se va a ver el mar. Es una cosa absolutamente cursi. Y tenemos, este verano también he visto, yo lo veo en los cortes en redes, porque ya digo que no veo la televisión como tal, pero que en películas antiguas de repente estás viendo la película y empieza a salir un letrerito por debajo cuando dicen alguna cosa, pues que sea un poco machista, o un poco homófoba, sacan un letrerito abajo diciendo, esta película está ubicada en su tiempo y por lo tanto hay que comprender que en esa época decían estas cosas. Una cosa absolutamente de tratarnos como si fuéramos imbéciles, como si fuéramos unos niños, y viene esa élite absolutamente sabionda e ilustrada a llevarnos por el buen camino. Esto es la televisión española actual. Entonces, que la televisión española actual decida y no debéis ver a Israel, bueno, pues sería solamente un pasito más en esto y de poca repercusión práctica. No, es el pensamiento único trasladado a la televisión pública, que lamentablemente nos toca pagar a todos los españoles, y no pagamos poco, 1.200 millones de euros de presupuesto al año, 6.700 empleados que viven de esta televisión, 750 millones de deuda, solo por poner algunas cifras encima de la mesa, y nos dice la televisión pública española que los españoles no debemos pensar diferente a lo que nos está diciendo el señor Pedro Sánchez y el gobierno, que es que Israel son unos genocidas, que no deberían vivir. Tenemos que asumir las tesis de los terroristas de Hamás, que es que no quede ni un judío vivo, es decir, que vayan todos desde la montaña hasta el mar y todos fuera. Esa es la tesis, desde el río Perdón hasta el mar, todos muertos. Esa es la gran tesis de la televisión pública, que, insisto, pagamos todos los españoles. Ya veréis cómo el tema Eurovisión no importará tanto, pero ya veréis cómo el tema del Mundial no, porque ahí hay muchos intereses económicos en juego y ahí no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema. Pero a mí lo que me parece insultante es que la televisión, insisto, que pagamos todos, nos diga qué podemos pensar y qué no podemos pensar. Pues miren, señores de Televisión Española, yo estoy con Israel, yo estoy al lado de Israel, tengo amigos españoles que son israelíes, que son judíos, tengo amigos españoles que fueron a vivir a Israel porque consideraron que tenían que ir a vivir a su patria, a su nación, que lo están pasando mal. Recuerdan perfectamente el 7 de octubre cuando entraron los palestinos estos que tanta pena nos dan y por los que se manifiestan ahora, fastidiando la vuelta a España y haciendo todas estas algaradas, a matar, decapitar bebés, matar a sangre fría a ancianos, a mujeres, violarlas, mostrarlas en carretillas, secuestrarlas. Yo no he oído a nadie en Televisión Española, ni a Silvia Inchaurrondo, ni a Javier Ruiz, no he oído a Cintora, no he oído a ninguno de los que llevan toda la programación de Televisión Española desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, decir desde que empezaron las incursiones en Gaza que a lo mejor
Hamás quizá debería soltar a las 200 personas que tenía secuestradas para terminar con el conflicto. Esto no se ha oído en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento se ha oído que todo el argumento que tiene Hamás y Gaza y Palestina es acabar con el Estado de Israel, acabar con los judíos. La política en Gaza, el objetivo de Palestina es acabar con los judíos, que no es la agricultura, que no es la ganadería, que no es dar de comer a su pueblo, que no es darle escuelas, que no es darle hospitales, que no, que lo que quieren es acabar con Israel. Eso no lo he oído en televisión española, y la pago yo, ¿eh? Ya está bien de querer adoctrinar de la manera que estamos adoctrinando y de normalizar que tengamos que tener un pensamiento único. Oiga usted, Pachi López, métase sus propuestas por donde le quepan. Usted se tiene que dedicar a hacer política. Tanto que se quejan de la vivienda, dejen ustedes de intervenir en el mercado de la vivienda y ya verán ustedes cómo empiezan a bajar los precios. O no, pero por lo menos que hagan algo. No, yo estoy de acuerdo completamente con este. Es sorprendente, una serie de fenómenos que sorprenden, ¿no? Y cómo el ojo crítico se eclipsa totalmente ante este tema. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea, que va a hacer un manifiesto, una comisión para analizar los crímenes de guerra de Israel. Pero ya lo está. ¿Pero qué comisión? ¿Comisión de qué? Si ya has juzgado. Claro, sí, ¿qué necesidad tienes de hacer una comisión de nada si ya estás llamándole crímenes de guerra? ¿Y con qué pruebas? No, da igual, ya has colado el concepto. Ya lo has metido, crimen de guerra. Y ahora, genocidio. Genocidio es una acción deliberada de destrucción de un genus, de un género de algo, generalmente asociado a las etnias, a la etnología y demás, ¿no? Pues genocidio es, genocidio del holocausto nazi, considerando, bajo la ficción nazi, de las leyes de Nuremberg, de considerar a Israel como una raza. Vamos, al pueblo de Israel, a los judíos como una raza, porque no es una raza, es una confesionalidad en principio. Es una confesionalidad, más o menos endogámica, si se quiere y tal, eso, pero es una confesionalidad. Hay judíos askenazí, hay judíos sefardíes askenazí, que son de distintas razas. De hecho, los tenían que marcar en Alemania. ¿Por qué los marcaban? Para no confundirlos. Para distinguirlos, porque si fuera una raza distinta no hacía falta marcarlos. O a un negro tienes que marcarlo para marcar que es negro. Sí, en el apartheid, por ejemplo. En el apartheid no hacía falta marcar nada. Hay judíos negros. Y hay judíos negros. Y palestinos, que son judíos. Y judíos árabes. Sí. O sea, aquí hay... Porque árabe es una raza. Esto es otra confusión que se tiene, pero pues que la gente aborda así las cosas. Sí, igual que se llaman muchas veces moros a los árabes y no es verdad. No es verdad, los moros son los del Magreb, los bereberes, los magrebíes, o como queramos llamarlos. Entonces, claro, eso es sorprendente. O sea, es sorprendente que esto, pues bueno, ya esté juzgando por adelantado la Unión Europea. Ya juzgue por adelantado. Pero no estés planteando una comisión porque ya la tienes juzgada, ¿no? Y después, bueno, las televisiones completamente al servicio de este asunto. Completamente al servicio de este asunto, sin dos cosas. Yo planteo dos contradicciones. Que se compara con el Holocausto. A Israel ahora se le pone la estrella de David, tal, con las svásticas y superpuesta y tal. Y dice, no, es que están actuando como ellos. ¿En qué momento los judíos alemanes, que eran un 1% de la población, si es que Hitler podía ir a por ellos porque era una población mínima, los judíos alemanes entraron, metieron en algún espacio político, algún, no sé, en un mitin cubículo nazi, cogieron, liquidaron a 1.500 y secuestraron a 250 nazis. ¿En qué momento? ¿En qué momento ocurrió esto? Además, el 7 de octubre del año 2023 se está celebrando los 50 años del Yom Kippur. Es lo que celebraron jamás. Castigar a Israel por haber vencido en la guerra del Yom Kippur, que eso también se lo olvida al personal. Y otra cosa, cuando en Gaza, si no hay complicidad por parte de los gazatíes que no tienen nada que ver con Hamas, que son inocentitos, porque es un grupo terrorista y no se puede confundir Gaza con Hamas, el pueblo palestino con Hamas, porque no hay manifestaciones contra Hamas. Aquí hubo manifestaciones contra la ETA, más o menos. Hombre, manifestarse en contra de un grupo terrorista es un poco absurdo, yo eso lo puedo reconocer, más o menos, pero bueno, tú te puedes manifestar
¿Qué manifestaciones hubo en Gaza en contra de Hamas? No, yo te digo más. O fuera de Gaza. O fuera de Gaza. O fuera de Gaza en contra de Hamas. Oye, que pregunta a los miembros de Al-Fatah cómo estuvieron que huir cuando ganó Hamas las elecciones en la franja de Gaza. O sea, tuvieron que ir a Cisjordania. Que los perseguían, coño. Exactamente. O sea, Entonces, ¿en qué momento eso ha ocurrido? Por lo menos no lo han contado. Televisión Española ¿Qué pasa con la ayuda humanitaria que se queda allí? No, y después, claro, y después ya lo más grande, yo creo, es qué tipo de genocidio es aquel que desde el año 48 que nace, desde mayo del 48 que nace Israel, resulta que la población de Palestina, de Gaza y Cisjordania, creció, se multiplicó por 10. Sí. ¿Qué genocidio es ese? Sí, bien nos debe estar saliendo. Si fuese cierta la tesis, claro, que no lo es. Es que ocultan los ataques diarios, cotidianos del área de Gaza y Cisjordania, sobre todo Gaza, contra Israel, cotidianos, con los misiles estos Qassam, que son misiles más o menos caseros y tal, con los niños en Israel, las mesas de sus escuelas están protegidas antimisiles, se meten debajo. O sea, esta es la situación que vive Israel. Bueno, Israel en general. ¿Qué están hablando? Es una cosa sorprendente. Sí, pero está colando, ¿eh? O sea, el mensaje... Claro, porque es mayoritario. Sí, pero ahora se nota... Yo no sé si vosotros habéis visto que es una cosa ya... La gente simplemente se queda con eso, con ese tema. Hay un genocidio, muere gente, es verdad, tú pones las imágenes. También esta empatía falsa de la sociedad actual, ¿no? Que te dice, fíjate en esto, mira esta víctima. Y ya todos miramos la víctima y claro, no, somos seres humanos y nos compadecemos. Son imágenes muy trucadas, Sí, luego en este caso el 90% de las imágenes que nos vienen de Palestina no vienen de Palestina, vienen de Bollywood, ¿no? El pop Hollywood, una especie de estudio y hemos visto al mismo niño muerto de hace años, pero es que se podría hacer otro ahora, porque ahora están, ves al niño muerto de hoy, mañana hace de herido y pasado mañana de niño que llora sin ninguna herida al padre que presuntamente ha muerto. Y esto es muy importante, porque en el momento en que se pilla un mentiroso, pues eso, es como Pedro y el lobo. Si ya me ha mentido 38 veces, en la 39 yo no me puedo fiar y la gente se está fiando de un dato como el de los 60.000 muertos, que es de Hamas, que es del grupo terrorista, que obviamente utiliza la mentira como arma. Esto es de geoestrategia básica. Sí, y sin embargo, tenemos que abstraernos de ello. Pero sí, a la gente, como solo le llega este mensaje. Pero y sí, yo me quería... dicen las cifras que da Hamas y dicen, oye, en el telediario, hoy mismo en el telediario, el Ministerio de Sanidad de Hamas, perdón, de Hamas, dices, pero ¿qué ministerio tiene Hamas de Sanidad? Un grupo terrorista si no tiene con Palestina, ministerio. Te voy a señalar en todo caso tres asuntos incluso primordiales, porque esto es muy importante, ¿no? Esto lo de los datos, cómo se muestran, la empatía, cómo se nos dirige, pero tres datos clave para entender uno de ellos, por ejemplo, lo has apuntado ya tú, clave para entender este conflicto y que nunca salen tampoco en los medios de comunicación. Dato 1, lo hemos también tocado. En la carta fundacional de Hamas está acabar con el Estado de Israel. En la ley fundamental, que es el equivalente, la constitución, no lo llaman constitución, lo llaman ley, pero bueno, ley fundamental de Israel, no está a acabar con Hamas, ni con Palestina, ni con los palestinos, ni con los árabes, ni con los musulmanes. De hecho, tiene una nutrida representación de musulmanes en su propio parlamento. Entonces, esto ya ubica a los dos presuntos bandos en dos universos completamente distintos. O sea, segundo punto, y esto es porque, bueno, grupos terroristas que se han propuesto acabar, por ejemplo, con la democracia española, pues la hemos tenido aquí. Eso quizá no está peculiar, pero luego nos adentramos a dos cosas absolutamente particulares y que justo por particulares nos cuesta entender desde nuestra sociedad occidental, comodona, con un cierto sentido de que la crueldad está mal, con un cierto sentido de la empatía. Vale, vámonos con toda esa mentalidad a Gaza. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos a un bando, el bando de Hamas, que pone de escudos humanos a los suyos cuando van a atacar los israelíes. Es decir, que cuando la gente se lamenta, ¡ay, los niños! Que por otra parte tampoco entiendo esto de los niños, todas las muertes están mal, la de los niños, la de los abuelos, la de los medianos, pero bueno, como es un sentimentalista, es más, incluso cuando es más refinado es las niñas, por hacerlo todavía más refinado. Bueno, las niñas, bueno, las niñas son, y los niños, los abuelos, los civiles en general, están siendo usados como escudos humanos cuando intentan huir, vaya, que cuando intentan huir del sitio es Hamas el que se lo impide. No, os quedáis ahí porque nos conviene que salgáis muertos o que salgáis heridos para hacer publicidad. Es decir, el responsable de, por cierto, en una guerra que no es cuestión de ponerse aquí con la teoría de la guerra justa, pero en la cual hay que reconocer que Israel, la teoría de la guerra justa quizá más desarrollada en el pensamiento católico, en San Agustín, Santo Tomás, la Escuela de Salamanca, pero que Israel está cumpliendo bastante bien. Es decir, avisa antes, cuando va a disparar sobre un edificio, avisa previamente con un petardo previo para que se vaya.
vayan, va haciendo operaciones quirúrgicas. Si hubiera querido exterminar toda Gaza, pues hombre, en 2 años que llevemos empiezas, no es tan grande, pum, 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 pum. O sea que comete fallos, obvio. Es guerra. Aún así mueren inocentes, obvio, es guerra. Murieron inocentes también en la Alemania nazi, y murieron y en todas partes, en todas las guerras, es la característica de la guerra. Pero, como digo, los que ponen como carnaza a los suyos son los palestinos. Israel nunca hace eso, al contrario, se está jugando todo su prestigio internacional a sus propios hombres por salvar a 200. Israel tiene una preocupación extrema por 200 suyos. Hamas tiene una preocupación nula por los suyos, los que utiliza solo de carnaza. Esto es otro abismo, nos coloca en un abismo moral incomparable ya. No me vengas con las cifras que han muerto 10.000, han muerto 20.000. Es materia prima para su propaganda. Es materia de su propaganda. Esto lo decía ya Golda Meir en su época, ¿no? Este conflicto solo se resolverá cuando los palestinos amen a sus hijos como nosotros amamos a los nuestros. Pero ellos tienen más interés en exterminar a los nuestros que en cuidar a los suyos. O sea que esto es... Y tercer punto, sí. Termino, porque también el tercero es quizá un poco más filosófico, pero me parece también clave. Hay un análisis famoso, ya que hemos hablado de la Alemania nazi, de Hannah Arendt, ¿no? Después del horror aquel que padeció, entre otros ella como judía, es verdad que escapó en cuanto que vio venir las cosas, pero obviamente pues perdió a gran parte de sus familiares y amigos. Hannah Arendt escribe en el año 1963, unos cuantos años después del final, un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, y nos dice que una peculiaridad, esto luego seguramente, aunque hayamos o no leído el libro, todos tenemos conciencia de ello, una peculiaridad de lo que nos enseñó el genocidio, el holocausto y también la Segunda Guerra Mundial en general, es que es la idea de la banalidad del mal. Es decir, que el nazismo, con sus ideas, o el propio holocausto, con sus terribles acciones, al final se normalizaron, se banalizaron. O sea, la gente no le daba importancia y decía Hannah Arendt, este es el mensaje más terrible, más temible, porque significa que hoy en día se pueden hacer cosas malísimas y las damos por normales. Ha pasado esta, pero podría pasar cualquier otra. El ser humano tiene esto. Se queda absolutamente espantada, realmente, ¿no? Las páginas finales en las que traza estas conclusiones son de auténtico espanto y ha pasado este nombre como el de banalidad del mal. Vale, esto nos espanta, pero ¿qué estamos viviendo en Gaza? Algo mucho peor. En Gaza no se ha normalizado el crimen, el secuestro, lo que pasó el 7 de octubre, no se ha normalizado. Se ha exhibido. Se ha exhibido como mérito por parte de los palestinos. Los palestinos eran los que grababan ellos mismos con sus cámaras GoPro lo que estaban haciendo y luego, o llamaban por teléfono, hace poco por cierto, abatieron al terrorista que cogió el teléfono y llamó a sus padres en una casa del kibutz donde había matado a toda la familia. Oye, familia, que estoy aquí, he matado a 10, ¿qué os parece? Jijiji, jojojo. Son ellos los que exhiban. Esto es peor. Los nazis no hacían esto. Los nazis, en cuanto que empezaron a ver, se había banalizado el mal, pero en cuanto que empezaron a ver que retrocedían, ¿qué hicieron con los judíos que habían enterrado? Sacarlos, las masas de judíos que habían enterrado, claro, sacarlos y quemarlos. ¿Para qué? Para que no quedara huella. Es decir, al menos una parte de su cabeza era consciente de que aquello estaba mal, o de que iba a ser visto como mal. Conservaban ese mínimo los nazis. Y poco dudoso soy yo de alabar a los nazis, ¿no? Después de esto. Bueno, pues los palestinos no. Los palestinos no solamente no lo ocultan, sino que son ellos los que exhiben su crueldad y su mal. Esto es absolutamente, como digo, rompe a nuestra sociedad, que somos una sociedad de la no crueldad y que tendemos a que si vemos a alguien sufrir, hombre, nos ponemos de su lado. Esto nos rompe y eso es lo que tiene Israel enfrente. Una cosa que por estos 3 motivos es absolutamente perversa. Hay una cosa que es que, claro, todo esto que estáis contando aquí, el debate no está en eso. Porque es verdad que cuando uno ve las imágenes, oye, yo no conozco a nadie que vea las imágenes y disfrute viendo a los niños muriéndose en la franja de Gaza. No conozco a nadie. Es que situar en ese plano el debate es trampearlo. Claro, pero es en lo que estás. O sea, es en lo que estás. Estás acusando de genocida o filoasesinato. Pero bueno, pero que no nos vamos a llevar ahora en 2025 a sorprendernos de cómo se juega esto. O sea, el sentimentalismo siempre vence la razón. Entonces este debate, digamos, la gente sigue acabo. Entonces, la cuestión también de cuando hablas de todas estas cosas, dices, jamás, lo que decíais de las cifras, es gente que es capaz de violar, de matar a niños, no van a mentir con las cifras. Que es acojonante. O sea, que tú digas, hombre, gente que es capaz de hacer eso, pero ¿cómo van a mentirnos con las cifras? Punto número 1. Luego, punto número 2, que lo apuntabas tú, Miguel Ángel, que poco se dice. Las imágenes de esas mujeres que habían sido secuestradas, ensangrentadas, recién violadas, entrando en la franja de Gaza y la gente aplaudiendo la llegada, otra. Que esto nunca se habla jamás. Y grabado por ellos. Grabado por ellos, escupiéndolas, grabándolas, celebrando eso. Y dices, cuidado con la sociedad, que vive ahí. Porque claro, dices, coño, o sea, tienes un problema. Dices, tú imagínate que mañana acabas con Hamás. Vamos a ponernos estupendos. Mañana desaparece Hamás. ¿Qué queda en Gaza, ¿Qué clase de sociedad es la que queda en Gaza? Que esas imágenes dices, coño,
O sea, tienes que estar muy mal, pues ¿eh? como es muy difícil, como era muy difícil tratar a la Alemania posterior a los nazis, o como, por ponerlo en otra escala, pero más cercana, es difícil tratar a un País Vasco posterior a ETA. Es decir, hay momentos en los que sociedades se pervierten. Y cuando hay estos momentos de violencia, y nosotros, a veces por un exceso de buenismo, no queremos reconocer que hay sociedades radicalmente pervertidas. Sí, pero sentando las bases que hemos sentado en esta discusión, yo creo que todos estamos de acuerdo. Volvamos a traer el debate a España. Traigamos el debate a España y a los mensajes que nos están dando los líderes políticos, ya no las televisiones, los líderes políticos. Patxi López, el presidente del gobierno. El excluir a Televisión Española de Eurovisión porque está Israel, querer sacar a España de una competición deportiva porque está Israel, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Vamos a identificar dónde están los israelíes que viven en España para señalarlos en las puertas de sus casas? ¿Vamos a señalar los negocios que están regentados por judíos porque consideramos que no son dignos de vivir en nuestro país porque representan a un país que, según dicen ellos, están en un genocidio? Vamos a vigilar. En Vigo ha pasado, ¿eh? En Vigo han expulsado. Ya está pasando. Vamos a vigilar las sinagogas, a ver quién va y quién no va y van a estar en la puerta. Van a montarle scratches. Vamos a coger las ciudades españolas y vamos a cerrar las juderías para que nadie vea las juderías porque tienen que ver con el genocidio de Palestina. Pero es que son los siguientes pasos al discurso que estamos escuchando de nuestros líderes políticos. Que esto del pensamiento único va de eso. Claro. Es que lo siguiente, cuando salgamos de esta tertulia y salgamos a la calle, el día que nos crucemos con alguien que no opina como nosotros y que nos ha escuchado, a lo mejor nos escupe en la calle. Yo he tenido problemas, imagino que igual que vosotros, de algunos amiguetes que de repente me escuchan hablar y comentar estas cosas y me dicen abiertamente: yo no sabía que eras un genocida, Luisfer. Y me lo han dicho amigos mayores de edad. Sí, bueno, en Twitter y todo. Y eso es hacia donde conduce el pensamiento único. ¿Qué nos vamos a convertir ahora? ¿España va a ser una sociedad que señale al judío para mandarle al paredón o cómo va a ser esto? Bueno, lo has visto con lo de Charlie Kirk, Charlie Kirk has tenido un ejemplo de cómo justificarían tu asesinato. No es poca cosa. No, en esa línea. Eso es lo que vamos a hacer. Pero es que no solo justificarían, hasta cierto punto incluso se alegrarían. Sí, por dentro. Te la has buscado. Sí. Es verdad que hacia afuera hay que disimular más o menos. Algunos se han alegrado. Precisamente algunos de estos que han despedido de empresas estaban. Sí, pero digo de esos de la serie, esta gente. Sí, ahí ha sido más como diciendo que la ha matado porque está a favor de derecho a portar armas, que implica que asesinan a gente inocente. Es que fíjate lo que le decía a los trans, es que, justificarían tu muerte. Claro, pero eso de que tu asesinato, está a favor del derecho a portar armas, ergo es normal que le maten, es como decir, estás a favor de la libertad de expresión, ergo es normal que yo llame a tu madre hija de su madre, sí. ¿No? Es que una cosa no implica la otra. Pero esta es la sociedad en la que estamos. Que cuando dieron la noticia, es que me parece muy fuerte, cuando dieron la noticia, pues para un periodista esto es, la noticia que da la SER es Charlie Kirk falleció después de recibir el impacto de una bala en el cuello. O sea, no habla de que fue asesinado, no. Fortuitamente una bala llegó, pum, le dio aquí y después murió. Albert Camus, el extranjero, que es un asesino y describe como si el dedo fuese una cosa como de física, ¿no? El dedo aprieta el gatillo. La escena final, ¿no? Sí. Pues, vamos, yo en esta línea de la banalidad, pero ¿por qué se produce esto? Esta degeneración social, digamos, en la que se pervierte de esta manera, ¿no? Se produce una especie de eclipse de la moralidad o lo que sea. Yo no creo que sea por razones no se sabe cuáles, o sea, porque toda sociedad degenera, no, aquí hay unas fuerzas de naturaleza doctrinal que es el Islam. Esto nadie se va a atrever a decirlo tampoco. Que no todas las religiones son iguales, ¿eh? No, claro que no. Entonces la religión ya es un concepto vago. Estamos hablando de una religión, de otra religión, de una perversión de unos comportamientos que implican pues, una serie de preceptos o que están inspirados por una serie de preceptos. Y el Islam tiene una serie de características que hacen que, por ejemplo, pues eso, el cierre, el atrincheramiento dogmático sea tremendo. Y la otra religión, una de las religiones del libro, que es el judaísmo, lo quieren liquidar de aquella región porque se supone que es suyo. Entonces se junta con la política. El Islam es una teología política de naturaleza. Es una teología política.
El cristianismo es una teología política, pero aquello de la diferencia entre Iglesia y Estado suaviza, digamos, o permite que esa especie de reequilibrio entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado, pues el conflicto entre ellos hace que el atosigamiento, el atrincheramiento sobre la dogmática teológica no sea tanta. Entonces se dio pie a todo el laicismo desde el siglo XVI, XVII, etcétera, etcétera. Como una corriente que, incluso antes, en el siglo XIII ya había, digamos, toda la pugna entre imperio y papado, pues es una pugna que permitió que esto no fuera así, que la política no estuviera completamente saturada de teología, por decirlo de esta manera. Y viceversa. Sin embargo, en el Islam está absolutamente saturada de teología. La política es teológica. El Corán es una ley. El Corán es una ley, no nos olvidemos de esto, que el Corán es una ley, la Biblia no es una ley. En todo Occidente la Biblia no es una ley. Y la Biblia, además, sobre todo el Nuevo Testamento, que es lo que define la Biblia realmente, el Nuevo Testamento, tiene 4 versiones de lo mismo, ya para empezar. 4 versiones sobre lo mismo. Y se interpreta. La Biblia se interpreta. La teología, 2.500 años de historia teológica, o 2.000 años de historia teológica, es una interpretación que se utilizó como canon, el canon literario de Cicerón, de Quintiliano, etcétera, para tratar, porque la teología no es una ciencia sobre Dios, esto es un error total en el cristianismo, no, es una ciencia sobre la revelación, sobre un libro, sobre lo que Dios ha dicho de sí mismo, se supone. Y entonces hay una interpretación. En el Corán no caben interpretaciones, el Corán es un dictado y no se interpreta, se explica y se recita. En la Biblia, Abraham duda. En el Corán, Ibrahim no duda. Va a matar a su hijo. Y en la Biblia, a la mujer, que tanto les gusta, Cristo le dice quién es el que se atreve a tirar la primera piedra. En el Corán se las tiran. Sí, y Mahoma lo aprueba. Por ejemplo. Entonces, todo esto está influyendo, ¿eh? Que no se puede abstraer diciendo, no, la religión, determinada religión que tiene una morfología determinada, con una doctrina determinada, y el Islam es una ortopraxia, parte de una ortodoxia, porque el cristianismo es una ortodoxia, pero el Corán es una ortopraxia, y está trincherado absolutamente ahí, y ha desaparecido la filosofía. La filosofía fue condenada como prostituta frente a la interpretación cristiana, en que la filosofía es una bella dama, que es Dante, que era lo que hablaba, que es Dante, que la después, de hecho, ¿no? Porque un poquito después. Desde Averroes no hay filosofía en el Islam. Los discípulos de Averroes son los judíos, Maimónides, y los cristianos, el averroísmo latino. No existe la filosofía, la han desterrado. Claro, el carácter crítico de la filosofía tiene un elemento muy importante sobre la religión. Por el texto de Algacel, ¿no? El texto de Algacel, que triunfa en esa polémica. El año es muy fácil de recordar porque es el 1111. 1111. Sí. Pero sí, pero y las réplicas de Averroes, las réplicas de Averroes, pero se acabó. Una cuestión sobre esto de las religiones. Me hace mucha gracia cuando le dice la gente, es que el problema de esto es la religión, como si fuera igual de problemática la religión de un yihadista que está armado intentando expandir el territorio del Islam y la pobre viejecita que está en una parroquia de Mondoñedo rezando su rosario. Sí. No, los dos son el problema del mundo. No, perdona. La gente dice, el primero es el problema, la segunda probablemente no solo no es el problema, sino que es la solución. Bueno, hablando de filósofos, vamos con Feijóo, que se ha pronunciado. Juanín, ¿qué ha dicho al respecto sobre esto de Eurovisión? Pues el líder del Partido Popular ha criticado la posición del gobierno con todo este asunto de Eurovisión, también con Israel y por la decisión de Radio y Televisión Española. Asegura que todo lo relacionado con este asunto es el nuevo Franco, el nuevo comodín para que no se hable de lo importante. Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. A ver, tiene un peligro. Está mal. Sí, lo del principio es lo de siempre el PP, que todos son cortinas de humo. Todo. Yo algún día quiero saber esas cortinas al final qué es lo que ocultan. Porque no analizan. Porque todos son cortinas. Ellos no analizan el tema. No analizan el tema. Dicen, no, esto es una cortina de humo. Y claro, es el truco para no analizar. Y les ha pillado un poco contrapié, porque el comunicado de Feijóo del otro día era así, ¿no? Pero bueno, esto está... Como lo vengan maldadas inicialmente... Bueno, pero oye, aquí tiene que haber juicios.
No lo ha sabido aún. No, pero bueno. Como le vengan mandadas, que te termina. Sí, no, o sea, de Batman, ¿no? Dejadme que rompa una lanza. Sí, pero lo que dice eso es juicios. verdad. O sea, lo triste es que estamos todos esperando unas sentencias para a ver si cae el gobierno, que imaginemos, en el supuesto de que no condenasen a nadie, tiene sanchismo para 25 años. Claro. Que lo hemos fiado todo a Y en el caso que Sí, condenen, sí, espérate. En el caso bueno, en el caso de condenen se abre la posibilidad. Es que en el otro es garantizado 25 años de Que sanchismo. todavía estamos esperando los informes de la UCO de la presidenta del Congreso. Va un poco lento, y de, Luis, va un poco lento. En fin, de Ángel Víctor Ángel. No, pero dejadme que rompa una lanza, porque dentro de esto el recurso a la cortina de humo para no querer mojarte, sí es verdad que ha habido una representante política que ha querido mojarse explícitamente. Porque Isabel Díaz Ayuso, el día de las revueltas, fue a buscar al equipo de Israel, se hizo una foto con ellos, yo os apoyo, y según ha confesado ella misma, los propios del equipo de Israel de la Vuelta Ciclista a España estaban alucinando pepinillos. Estaban diciendo, ¿cómo? Bueno, ¿Que se quiere hacer una foto con nosotros? ¿De verdad? Venga esa foto. Isabel Díaz Ayuso ahí dijo, aquí vamos pero a siempre ha luchar sido, por Occidente. a Ayuso le puedes criticar muchas cosas, es verdad que en esto siempre ha sido muy clara con el tema de Israel. Por supuesto, pero que no todo el De hecho, PP fue a pero no visitar todo el Israel. PP lo ha sido. No, claro. todo el PP bueno, lo ha mira sido. María Esperanza la rompo por ella. Guardiola, que dijo... Bueno, ¿llegó a decir genocidio, Juanín? María Guardiola, es que no lo recuerdo, si llegó a decir la palabra genocidio. Creo que no. Me saca creo que mi no. extremadurita. Menos abusos. El PP está incómodo con esto como cualquier asunto sustantivo. Entonces, evidentemente, pues por eso habla de las cortinas de humo, porque no quiere entrar al fondo. Ha compartido, y voy a hacer una pequeña crítica a Ayuso, es decir, el PSOE State of Mind, esto famoso, la manera de pensar del PSOE, obviamente, llega a Guardiola y te lo reproduce tal cual. Oyes a Guardiola y es como si oyeras prácticamente a un dirigente socialista. Es verdad, Ayuso no es Guardiola. Feijóo, pues también le oyes y en el fondo está muy incómodo porque, no voy a defender a Israel porque en el fondo pienso también que hay que tener un término medio, ni terroristas ni Estado de Derecho, una cosa intermedia un poco más así, vale. Pero Ayuso, por ejemplo, hoy, no ayer, que está muy bien lo de la foto, pero hoy, por ejemplo, para defender a Israel, ha sacado que la primera ganadora trans era de Israel. Hombre, pues Israel tiene que participar y porque es un Estado, pero no porque haya llevado una trans o haya llevado a un gay o haya llevado... O sea, es entrar ya... Es entrar... No es sacar, ella cuando le quiere dar un argumento a favor de la participación de Israel, ella voluntariamente, pudiendo elegir cualquier tema, Estado de Derecho, no discriminación, lo que hemos sacado aquí no hemos hablado de las trans, porque no venía a cuento. Ella, cuando ha querido hablar de ese tema, tiene que mencionar en primer momento la trans. Quiero decir, hay porque en el fondo sabe que a la izquierda, pues estas cosas la van a poner... No, es que no tienes que pensar en esa izquierda. Tienes que abandonar ese, porque es lo que está todo el rato el PP, pensando en qué va a decir el país al día siguiente sobre ellos, en qué van a decir en la SER. No, pasa de ellos. No lo hace eso. Sí, en esto sí, porque el primer argumento para que Israel vaya a Eurovisión el año que viene no es que haya ganado una trans. Si no hubiera ganado una trans, ya no podría ir a Israel. Te lo pongo al revés. Pero ponía un ejemplo que yo creo que viene muy al caso por lo siguiente. ¿Qué está pasando en el conflicto este? En este conflicto en el que los que estamos en esta mesa vamos por una autovía con todos los coches en contra. Y esto lo tenemos que saber. Salimos a la calle, lo que he dicho antes. El 90% de la gente está diciendo que esto es un genocidio, pobrecitos. ¿Por qué? Porque se creen toda la propaganda que llega de Hamás y que le compran los medios españoles. ¿Pero qué está pasando? Que lo que está sucediendo es que están aunando, están haciendo comulgar los intereses de los terroristas de Hamás con los trans, con los gays, con las comunidades, que si se salieran con la suya y fueran a festejarlo a Gaza... Correcto. Serían perseguidos, serían detenidos, serían aniquilados. Serían aniquilados directamente. Bueno, pues se da la circunstancia de que esa comunión de intereses en la izquierda con el tema de Gaza los ha puesto del mismo lado. Bueno, desde hace tiempo, el Islam y la izquierda, pero eso es otro tema amplio. Sí. Bueno, en Francia es que eso va a ser la siguiente pantalla si esto continúa, va a ser eso. ¿no? Islamogoshismo, que dice. Lo hemos visto ya en Francia con Mélenchon. Sí, no, pero lleva tiempo aquí. Es decir, la dirigente del partido islamista de Melilla está en Sumar.
no está en el PP, no está en Vox, aunque sus principios sean muy conservadores. O sea, y ella va de hecho con el hijab. O sea, que esa alianza de que son dos fuerzas, la izquierda woke y el Islam, dos fuerzas que quieren transformar nuestra civilización y que por lo tanto están aliadas frente a nosotros, aunque luego entre ellos se llevarían fatal. Claro, es verdad que las dos piensan que al día siguiente una parte aniquilaría a la otra. Sí, claro, lo que pasa es que cada una piensa que se va a llevar el gato al agua después. Es decir, ahora todavía, con todo lo maltrecho que está, lo fuerte en Occidente, todavía sigue siendo la herencia esta cristiana, aunque sea muy laica, muy secularizada, muy pasada por la Ilustración, como queramos. Todavía queda eso. Entonces, los musulmanes, ¿qué dicen? Dicen, oye, los islamistas dicen, si logramos acabar en Europa con esto que tiene 2000 años de historia, ¿cómo no vamos a acabar con estas tipas con el pelo azul que dicen que son trans, veganas? O sea, que son las woke. O sea, ellos tienen claro que en ese momento posterior serían ellos los que se van en el gato al agua. Y a la inversa ya acabo. La inversa también piensa lo mismo. Es decir, los woke dicen, si hemos acabado con una religión que lleva en Europa 2000 años y 1700 desde Constantino como civilización, ¿cómo no vamos a acabar con una religión que es igual de absurda, igual de ridícula, igual de abstracta, que lleva 50 años en Europa? O sea, los dos tienen buenos argumentos pro domo sua, para pensar que el otro, en ese momento posterior, sería el aniquilado. Yo pienso como tú, en ese momento posterior, los que se llevarían al gato al agua sería el Islam. Houellebecq piensa lo mismo, Chantal del Sol, por ejemplo, una filósofa que piensa de estas cosas, piensa que no, que serían los woke. Es una discusión. Yo creo que hay... Bueno, yo soy más de la línea de que ganaría el Islam, sin duda, vamos. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio porque Pedro Sánchez... La justicia sigue sus pasos. O sea, esto tiene parte de cortina de humo, aunque tiene consecuencias. Tanto es así que le preguntan a los ciclistas del pasado domingo si tienen o no las cortinas de humo consecuencias. Pero la justicia continúa. Juanín, repasamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Oficina de Conflictos de Intereses a que investigue al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa tras la actividad de su esposa. Recordemos que el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 ayudas públicas por valor de 475 millones de euros a favor de la empresa del Grupo Global. Ya fue después de que su consejero delegado se reuniera en varias ocasiones con Begoña Gómez, que recibió financiación de Guacalúa, una de las filiales de la compañía. El decreto ratifica la sentencia que emitió el TSJ el pasado mes de junio contra Sánchez tras una denuncia del PP y la convierte en firme. Luis Fer. Pedro. Pues fíjate que en más de una tertulia, curiosamente este verano, hablando precisamente de los casos de corrupción que estaban cercando al presidente del gobierno, alguna compañera de mesa que estaba, digamos, tratando de defender los intereses del presidente del gobierno, insistía una y otra vez que no había causa contra el presidente del gobierno. No hay nada, de verdad, no hay nada tangible que pueda achacarse al presidente del gobierno. Y ya en aquellas mesas de tertulia lo que indicábamos es mucho cuidado con el caso de Air Europa, porque precisamente el caso de Air Europa es el que junta los intereses de su mujer, de la cátedra de su mujer, de la influencia de su marido, para aprobar un rescate en el que hasta la propia ministra de Economía, entonces, la señora Calviño, puso el grito en el cielo. Después de enterarse de que cuando se iba a aprobar el rescate, la familia Hidalgo de Air Europa se había repartido un buen dividendo y pidió el rescate diciendo que necesitaba el dinero porque entonces era una aerolínea estratégica y no podría seguir adelante. Rescate que, recordemos, se aprobó en tiempo récord. Si normalmente eran 300 y pico días para aprobar un rescate, este se aprobó en 60. 60 días para aprobar un rescate en el momento en el que nos encontrábamos. Que el tráfico de intereses aparente que existe en este caso pasa inevitablemente por el despacho del señor presidente del gobierno Moncloa es evidente. Y esta citación para investigar al presidente del gobierno lo ratifica. Querían pruebas, querían casos que tocaran directamente al presidente del gobierno. Con Air Europa, los Hidalgo y la relación de su mujer con Guacalúa, los Hidalgo y San Petersburgo lo tienen. Sí, pero hay que recordar que lo que el Tribunal Superior de Justicia, lo que apuntaba Juanín, que la Oficina del Conflicto de Intereses que depende de Óscar López. O sea, se supone que Óscar López es el que tiene que investigar esto. O sea, la justicia le dice, sí, usted, con el bodrio esta Oficina de Intereses, tiene que investigarlo. Hombre, ya sabemos que Óscar López, aunque quizá hay una vendetta, pues es que lo castigaron porque él preguntó por las saunas en su momento.
del suegro. Entonces Sánchez lo castigó llevándolo a la Comunidad de Madrid. ¿Te imaginas que Óscar López hace algo válido por primera vez en su vida? ¿No lo ves, Insua? No, hombre, eso no va a suceder. No, aquí, bueno, todo esto es muy difícil de tener una opinión sólida porque son casos que están en los... Pero sí se puede opinar sobre la reacción, ¿no? Ante estos casos, ¿no? Estos indicios o como queramos llamarlo, ¿no? Estos casos indiciarios de momento, tal, que la reacción es un cierre de filas cerrado, ¿no? Completamente atrincherado y apuntando a los jueces, ¿no? Los jueces han empezado a responder, por lo visto, ¿no? Han acusado pues están acusando permanentemente de prevaricación a los jueces, a Peinado y a todos. A todos. Bueno, a todos los que no vayan a favor de la PSOE. Todos los que tengan... Que cuestionen algo. Bueno, todos los que están investigando pues estos casos, ¿no? Y entonces, bueno, están respondiendo. Yo no sé qué posibilidades tendrán de prosperar esas denuncias. Los jueces han denunciado pues a varias personalidades políticas, ¿no? Que bueno, están diciendo que su profesión de juez, ¿no? Pues está siendo completamente tergiversada, bueno, degenerada, ¿no? Porque son la extrema derecha y tal, ¿no? Y bueno, yo no sé exactamente, ¿no? Qué posibilidades jurídicas o judiciales, mejor dicho, tiene esa denuncia de esos jueces. No lo sé. Yo quiero recordar que no hay ninguna ley ni ningún artículo de la Constitución ni nada parecido que prohíba que el presidente del gobierno siga siendo presidente del gobierno desde la cárcel. Estaría guay. Sí, no. O sea, es que estamos en ese nivel. Hombre, o sea, sí. ellos están pensando ya en una cuestión meramente de fáctica, del poder fáctico, de quién está y quién no está. Porque además en el momento por eso no va a haber una traición de ningún tipo. Por el momento en que salgan, saben que pierden la mayor parte de los recursos que tienen ahora. Los recursos que tienen ahora son esos: tener televisión española para tener a un montón de gente contemplándola así, abogada, y ay, mira, una peli, pues esto es machista, venga. Pues las pelis de antes eran machistas, repitamos. Israel malo, pues repitamos. O sea, ese es un poder considerable y si no estuviera en el gobierno lo perderían. Hay un poder considerable que es ir contra los jueces, que obviamente lo haces mejor si puedes influir en la policía, si lo haces a través del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder. Obviamente, si se fueran del poder, no podrían condicionarlo. Quieren hacer una ley en la cual ya los jueces no investiguen, sino los fiscales, que eso dependen de ellos. Obviamente, si se van del poder, ya no podrían hacerlo. Es una cuestión fáctica de ocupación. Y por lo tanto, todos nos decimos, ¿pero por qué no dimite? ¿Por qué no dimite? Pues claro, no dimite porque perdería el poder justo con el cual se está defendiendo. Hasta el punto, lo digo de verdad. O sea, es que creo que incluso en situaciones de ese tipo se fortificarían y lanzarían un mensaje que ya está entre mucha izquierda que ha calado, que es que las cosas son simplemente una cuestión de fuerzas. Los que no pensamos como ellos somos malos, no tenemos argumentos. Si nos disparan un balazo y nos atraviesan el cuello, pues es que era un poco, pues eso, es que con esas ideas a dónde ibas tú. Ellos son el bien, ellos son lo correcto, ellos son los que protegen, los que hacen un muro mundial contra la ultraderecha, y a nosotros pues simplemente pues nos tienen que tratar como nos tienen que tratar. Así es. Bueno, contaremos si hay milagro y de repente Óscar López se pone a investigar, pero bueno, aunque no salga, que nadie se venga abajo, que tampoco es muy relevante esta investigación. Pero de nuevo, es uno de los casos que más es el caso más gordo el presidente del gobierno. Hombre, porque todos los caminos, la influencia es él. Claro. No, y que todas las pruebas y testimonios que tenemos hasta la fecha, empezando por Aldama, siguiendo por Guacalúa, continuando por la mujer de Sánchez, siguiendo por el catedrático de la Complutense, todo, por Barrabés incluido, pasa por ahí. Y lo que decían era, no. Y quiero el rescate tiene que ser ya, y las conversaciones. Pero si tenemos las conversaciones, los WhatsApp de Nadia Calviño, ojo que se han repartido dividendos, cuidado con lo que vayas a aceptar. María Jesús Montero, Ábalos, adelante con todo, no hay ningún problema, rescate aprobado. Pero vamos a ver si están ahí. Así es. Bueno, vamos a ir con una pregunta a nuestros socios, porque esta temporada queremos que los socios participen, pero no nos envían preguntas, Juanín. Ya. Pero decimos, oye, no nos terminamos de convencer, Jaime. No, algo pasa. Algo estamos haciendo mal. Que lo dejamos todo muy claro. No, porque decimos, oye, preguntas sobre todo por audio, que mola más. Sí. Que no sean preguntas de 2 minutos y medio, porque rompe la dinámica de la tele, o de qué, de esto que hacemos, de los podcasts. De esto que inventamos. Sí, no sé. Entonces vamos a ir y desde aquí les animamos a todos los que son socios que nos manden preguntas, porque la idea es que cada programa acabe con al menos una pregunta a nuestros socios,
Vamos a escuchar esta pregunta de Carlos. Hola equipo Big One, soy colombiano con nacionalidad española y debo confesar que ya empieza a generar un poco de miedo tanta xenofobia que se empiezan a notar por las calles. Creo que el gobierno debería ser más estricto en sus leyes de regularización para diferenciar pues, a quienes venimos a contribuir a este gran país y quienes no, pues ya saben, a su casa, ¿no? Muchas gracias por el gran trabajo que hacen y un saludo. Bueno, el tema es que es verdad que esto está pasando. Se está viendo mucha gente, digamos, que ya no es partidaria de la inmigración hispanoamericana, que ya no está distinguiendo, digamos, entre inmigrantes si son de Hispanoamérica o si son de otras zonas del mundo. Yo, si me preguntas, digo, oye, si me vas a elegir, prefiero que venga un hispanoamericano que no, pues lo que hablabas antes, ¿no? Un marroquí. Pues si me vas a elegir entre un colombiano y un marroquí, prefiero el colombiano. Ahora, también si me dices, ¿te gustaría que viesen 50 millones de hispanoamericanos? Pues no. No es distinguir aquí no entre sé, geopolítica, digamos, asunto geopolítico. El bloque hispano es un bloque geopolítico, es indiscutible porque tienen una lengua común. La lengua es lo que da esa formación de ese bloque, ¿no? Que tiene, pues bueno, ciertos intereses en común, precisamente a través de esa lengua, ¿no? De tipo comercial, de tipo de intercambio, de tipo de población, desplazamiento de población, etcétera, ¿no? Y otra cosa distinta, eso forma un bloque y pertenecemos al bloque, nos guste o no nos guste. A mí las opiniones de la gente cada vez me importan menos. Cuanto menos se opine, mejor. Si formamos un bloque, a mí qué me importa lo que opina el personal. Entonces, la opinión cada uno es la meta. Entonces, la doxa. Son despreciables, es la calderilla del conocimiento, la doxa. Bueno, entonces, eso es un bloque geopolítico que está actuando ahí, que es una pulsión, que está funcionando a todos los niveles. Y otra cosa es la sociología. Entonces, y ya de cada país, digamos. Entonces, en España, bueno, España tiene una sociología determinada, ¿no? Y países inmigrantes de distintos lugares, no es lo mismo Argentina, el inmigrante argentino que el inmigrante mexicano, que el inmigrante tal, y su posicionamiento en España, ¿no? Aparte que tenemos pues tratados de doble nacionalidad, por ejemplo, que no tenemos con otros países, ¿no? Entonces, esa sociología, pues bueno, puede chocar, naturalmente. Es decir, pues hay, por ejemplo, yo qué sé, pues las bandas. Las bandas de la delincuencia hispanoamericana, pues no es igual que aquí. España es un país que tiene casi 90 millones de visitantes al año, anualmente. Es el segundo país más visitado del mundo. Eso necesita de una seguridad que no tienes en esos países, por ejemplo. Entonces, claro, tiene una población que está, bueno, que tiene otros. Después a todos los niveles estoy hablando, yo qué sé, ya el folclore, la música o la tal, las determinadas costumbres, la alimentación, todo eso forma parte de la sociología y eso puede, pues chocar. Muchas veces, claro que sí. Es decir, pero eso no significa, digamos, que el bloque geopolítico deje de actuar, ¿no? Y que la inmigración hispanoamericana sea mucho más fácil de integrar en una población española que cualquier otro sitio. Sí, eso es indiscutible. Sí, la clave la ha dado Carlos. O sea, yo quiero decir, vamos a ver. A ver, hay unas normas para venir aquí de manera legal, ¿no? Existen, ¿no? Están en la ley. Oye, pues el que las cumpla y venga y siga cumpliendo las leyes una vez está aquí, fantástico, yo no tengo ningún problema. Me da igual que sea marroquí, me da igual que sea hispanoamericano, me da igual que sea lo que sea. Tú vienes como tienes que venir, vienes a trabajar con un contrato de trabajo. Si esto los australianos lo hacen muy bien. En Australia no tienen estos problemas. En Australia o vas con un contrato de trabajo o olvídate. Como vayas de turista, enseguida que se te pasa, te vas para casa. Oye, que vienes legalmente y incumples la ley aquí, me da igual que hayas llegado legalmente. Tendrás que cumplir las consecuencias de haber incumplido la ley. Ahora bien, abrir las fronteras, que venga todo hijo de vecino, porque es que nos da mucha pena, porque es que pobrecito, porque es que sus países, porque es que se juegan la vida en el estrecho, porque y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Los vas a devolver a casa? Eso conduce, de nuevo, es demagogia y conduce a un problema enorme. Y un problema enorme que sufren precisamente personas como Carlos. Miguel Ángel. Sí.
Bueno, claro, el problema es ese, que ya los tenemos aquí, ¿no? Que no es una cuestión de si abrimos o no abrimos, de si permitimos, sino que ya tenemos aquí a un montón de inmigración. Tenemos problemas vinculados a la inmigración musulmana, tenemos también problemas vinculados, por desgracia, a la inmigración hispana. Claro. O sea, las bandas ya existen, ya esta perspectiva que decía Jano, ¿no? Al principio, ¿no? Yo quiero vivir en mi país, en España. No parece cualquier cultura perdida del Amazonas, si dijéramos, oye, ¿te parece que esta cultura desaparezca porque de repente le metamos ahí al doble de gente de la que está con una lengua y con una cultura o con una personalidad distinta? Diríamos, no, por Dios. Bueno, pues si eso se aplica para lo menos, se aplica para lo más. España está bien que exista, está muy bien, de hecho, que exista, y tenemos todo el derecho del mundo a querer que siga existiendo. Y es verdad que las naciones iberoamericanas, y resalto lo de naciones, en el momento en que tomaron la decisión de la independencia, decidieron ser naciones. Y llevan 200 años de nacionalización. Y hoy un salvadoreño tiene un montón de cosas en común con los españoles, pero no es igual que un español, es un salvadoreño. Y un peruano, que fueron los últimos y que se resistieron a independizarse porque estaban muy a gusto, eran la capital del virreinato y tal, pero al final lo hicieron. Y hoy un peruano, aunque obviamente es mucho más parecido a un español que un tailandés o que un chino o que un sudafricano, pero es peruano. No es español. Y es verdad que es muy humillante en algunas de las fiestas. De hecho, este verano se celebró una. Sí, se ha celebrado aquí en España, celebrando la independencia. En estas fiestas de independencia de inmigrantes que han venido aquí, y no solo celebrándolas, sino incluso pues pronunciando palabras ofensivas para la España que les ha acogido. Hombre, pues uno tampoco quiere hacerse el ofendidito, pero como mínimo digamos que no es elegante, ¿no? No es elegante aquí a venir a decir eso, y que a lo mejor, pues, si en vez de ser, no sé, los que salieron 1.000 a celebrar eso, pues salieran 30.000 o 3 millones, por seguir con el ejemplo de Jano, pues tendríamos derecho a pensar exactamente igual que sería la inversa. O sea, los españoles empezáramos a mandar expediciones, he puesto el ejemplo de Salvador, que es más pequeñito, al Salvador, y empezáramos a ocuparlo, y en un momento determinado hubiera más españoles que salvadoreños, y lo reintegráramos a España, todo el mundo pensaría que aquello era terrible y que es un atentado contra la soberanía de las naciones. Pues esto es igual, es una cuestión de soberanía. Y por lo tanto, todo este tipo de asuntos es verdad que no habían salido hasta ahora, es verdad que están saliendo en los debates, y a veces están saliendo de una manera muy brusca, muy bueno, pues insultante incluso hacia un hispanoamericano random que haya por ahí y tal. Claro, eso obviamente no. O sea, el civismo es el civismo. Pero el hecho de que estos asuntos salgan es así. Que en un momento determinado, en algún momento determinado, o sea, todos los países sanos a lo largo de toda la historia han tenido tasas de inmigración, nadie ha tenido fronteras perfectamente cerradas. Quizá el único país que se me ocurre, que además tiene de hecho un muro bien grueso alrededor, 100%, es el Vaticano, que es un microestado, tampoco viene a cuento, pero todos los demás, entonces siempre ha habido una proporción de extranjeros, bueno, pues de un 5, un 2%, un 3%, pues que entraban, salían, se movían, aportaban siempre ideas, o sea, nadie está a favor tampoco de las fronteras súper cerradas, y en el caso de que tengan que venir inmigrantes a España, obviamente va a ser mejor que vengan de Iberoamérica, a no ser que vengan, mejor que de China, sí, en principio, que luego no dan mucho lío, pero bueno, algunas cosas tienen, y desde luego mejor que el Islam, que es una, como ya hemos descrito, es una religión política que en el momento en el cual se ve con fuerza, intenta imponer su política. Eso crea un problema, aparte del que estoy diciendo nacional, crea un problema ya incluso pues de legislativo y de justicia y de civilización, ¿no? España tiene un problema demográfico. Claro, el problema es claro. Sí, pero yo esto lo discuto mucho cuando dicen, no, es que tenemos un problema demográfico, que vale. Entonces te dicen, no, pues entonces como tienes un problema demográfico, pues que vengan, lo decía antes, 50 millones, que me da igual que sean hispanoamericanos, como si son alemanes, noruegos o suecos, yo no quiero. Pues que decrezca la población. Dicen que entonces decrece el PIB. Pero eso ya está. Pero eso ya está. Eso ya se da. Pero que a lo que me refiero natural, sí, pero 1, no sé qué %. Pero que aún así dices, o sea, lo que me está usted planteando es que, y esto es verdad, o sea, este tema está saliendo no porque la gente, es como lo que ha pasado, es que nosotros estamos retrasados, pero si uno ve lo que pasa en los países... Estamos retrasados en un sentido de la palabra, ¿no? Bueno, en varios. Pero es cierto que si uno ve lo que ha pasado en el Reino Unido, por ejemplo, o lo que ha pasado en los países nórdicos, o sea, a eso nos va a pasar a nosotros. Que tú hay zonas en las que vas, lo hablamos con Juan el otro día, y esto es una realidad. Dices, coño, en ciertas zonas de Londres que no ves ingleses, macho. Vas a ciertas zonas, a ciertas ciudades de Francia y de ¿dónde están aquí los franceses? Y en España no hemos llegado a ese punto, pero hay un dato que es el que quiero dar. De Estados Unidos. Sí, pero quiero dar el dato de el 40%. 40, de los menores de 5 años en España son de origen extranjero. Entonces, claro, a mí que me planteen la tesis de para que no decrezca el PIB,
porque no haya españoles y ya, pues... No, pero no los hay porque la población natural... Pero el crecimiento primero y luego tú, Luis Fernando. El crecimiento natural de España, por razones económicas en este caso, pues la gente pues no tiene hijos en España. La gente no tiene hijos. Y uno de los primeros acepciones del concepto de nación son los nacidos. Y la gente no nace en España. Cada vez nace menos. El crecimiento natural de España es 1,2, una cosa así. Sí, de las más bajas detrás de Polonia. Está Polonia y luego nosotros. Sí, entonces, la última vez que sacaste argumento dijiste además, a ver, ¿cuántos de aquí tenéis hijos? Claro, entonces... Sí, es verdad. Luis Fer tiene. Y Luis Fer también. Hoy te ha salido horrible. Entonces, con ese crecimiento natural, tampoco se puede comparar exactamente con Reino Unido. Cada país tiene su morfología sociológica. Sí, en España vino de aluvión la inmigración. De aluvión en un momento dado. En Reino Unido ya había una tradición de varias generaciones allí. Sí, sin duda. Entonces es muy diferente. Varias generaciones que no consiguieron, con el multiculturalismo, no sé qué, no sé cuánto, no consiguieron. En el caso de Francia, pues es un polvorín aquello. Como ha puesto Houellebecq de manifiesto y otros. Entonces, Jean-François Rabel y demás. Y contra la ideología americana, que esto es lo cojonudo. Entonces, en España fue de aluvión en los años finales de los 90, principios de los 2000. Ahí viene población inmigrante porque no hay españoles. O sea, porque no nacen los españoles, porque hay un decrecimiento, hay un crecimiento negativo. El crecimiento natural es negativo. Entonces dependes de la inmigración, porque esta forma de la pirámide poblacional es insostenible. Sí. Esos huecos tienes que rellenarlo. Estamos de acuerdo, pero la población activa no puede... Pero pongamos el debate en otros términos. ¿De dónde viene el flujo? Primero, eso hace que dependa de un flujo de inmigración que no tiene por qué darse, ya para empezar. ¿Para qué viene el flujo? Que regularlo. ¿Para qué viene el flujo? Vamos a ver. Esto a mí me recuerda mucho a la falacia esta de la señora Yolanda Díaz diciendo que como en los países más desarrollados del mundo no les hace falta trabajar tantas horas para producir más, pues que aquí pues que dejemos de trabajar horas porque así seguro que producimos más. No se da cuenta que lo que hay que hacer es aumentar la inversión, mejorar nuestros sistemas de producción, aumentar nuestra productividad y entonces de manera natural no nos hará falta trabajar tantas horas para poder producir más de lo que producimos. Hay que hacerlo. Bueno, pues en el tema... Y para hacerlo tienes que hacerlo diplomáticamente, claro, tienes que pelearte con otros países. Correcto. Porque aquí el armonismo europeísta es lo peligroso. Pero que aquí la que cosa estamos es... en lo mismo, Francia... Aquí la cosa es, oye, tenemos una pirámide poblacional invertida y resulta que aquí lo que no nacen son niños. Entonces... El problema es que nos hace falta gente. Entonces, bueno, pues vamos a traer gente de donde haga falta y abrimos las fronteras. A lo mejor, y solo a lo mejor, lo que deberíamos plantearnos es que en España la ecuación tendría que ser diferente. Claro que sí. Oiga usted, no, resulta que en España tenemos una cantidad de industria, una cantidad de inversión, una cantidad de actividad y una cantidad de productividad que no nos permite seguir avanzando porque necesitamos cada vez más mano de obra, cualificada y no cualificada, y que por lo tanto necesitamos atraer talento de fuera. Pero tienes que decirlo a Francia, y Francia no te lo va a permitir. ¿O qué te crees? No, bueno, pero... Somos un país de servicios y ya está, eso es el destino de Europa. Pero aquí el papanatismo europeísta dice, no, es que fíjate, Francia... No, bueno, Francia Irlanda se lo han permitido, claro. Bueno, por Irlanda, ya ves tú. 10 millones de habitantes. Irlanda apunta de lanza. Es que este tema es interesante, como habrá, porque esto va a ir a más, y habéis visto... La marcha que hubo en Londres el domingo, 1 millón de personas. Es el tema de nuestro tiempo. Es el tema, sí, es el tema de nuestro Fernández tiempo. Villaverde dice que si le dieran 20 minutos para hablar con el presidente del gobierno, dedicaría 20 minutos a hablar de inmigración. Sí, es que... O sea, claro, es que demografía. Está todo relacionado. Porque está relacionado. Es la cuestión. Muy rápidamente, para que se vea con este esquema. El precio del dinero en Alemania no es lo mismo que el precio del dinero en España. Y entonces, para montar una empresa en España es mucho más costoso y la moneda es la única, pero llega el europeísta y dice, tenemos moneda única, fíjate que avance. Sí, pero nos cuesta mucho más a nosotros la moneda única que un alemán. Eso es cierto, sí. Claro. Y a un alemán le cuesta mucho pagarnos la deuda a nosotros. Eso también es cierto, que es frugal. Como es frugal. Además tiene lógica. Pero más deuda tiene Alemania, un holandés. Más deuda tiene Alemania. Sí, pero paga menos tipos. 60% del PIB. Y luego también, pues, 100% del PIB. Depende mucho de lo que pagues por tu deuda, que es que esto es la deuda como... A lo mejor ahora está la cosa distinta, pero hace unos años... En todo caso, un elemento que falta en lo que ya habéis dicho. La cuestión está de la pirámide, ¿no? Y de la inversión y de los huecos esos que quedan. A mí lo que me sorprende en todo esto es que no salga que somos un país con paro.
Es decir, hace falta población activa. Bueno, hace falta población activa, entiendo que eso si a mí me hablaran de un país donde hace falta población activa, es que todos estamos ocupados, ¿no? Todos los que estamos en la edad laboral, todos estamos ocupados, pero los niños y los mayores nos exigen más trabajo porque son muchos y consumen muchos recursos, y con todos trabajando no podemos, venga, pues traemos gente de fuera. Ahí lo entendería. Ese esquema lo entendería. Suiza. Ese es el esquema español. ¿Qué va a ser? El esquema español es que tenemos la tasa, además no una pequeña o testimonial. La más alta. O mira qué curiosa, la más alta. Entonces, ¿cómo es posible que en el país con tasa, y esto ya ocurría en los 2000, ¿no? Los 90 es verdad, además aquí vamos a tirar de edad, ¿no? Los 90 España tenía menos del 1% de inmigración. Cuando estos países como Reino Unido, Francia, Alemania llevaban ya lustros lidiando con sus problemas de inmigración, no con la inmigración que sales llegó en los 40 y en los 50, con los problemas derivados. Y nosotros estábamos fuera de todo esto. Bien, empieza a llegar inmigración, efectivamente, como dices, durante los 2000, los 2010. Bueno, pues se entiende que si hacían faltas porque nosotros ya estábamos a tope, ¿no? Teníamos ya paro. Lo hemos seguido teniendo, lo tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y que probablemente esa inmigración viene a sustituir en puestos de trabajo, como se dice siempre, que no quieren hacer los españoles. ¿Pero por qué no los quieren hacer los españoles? Pues somos todos unos vagos. Yo veo españoles que hay españoles vagos, veo españoles y turcos y alemanes. Sí, pero si tú en España me dices una reforma que yo haría 100%, porque mira, yo te compro... Déjame acabar solo el Vale, argumento. perdón. Y enseguida. Yo lo que veo es que hay españoles que aquí no hay gente que quiera trabajar, es verdad, para la hostelería, pero hay españoles que se van de hosteleros a Australia, que decías tú antes. Es verdad que ganan 3.000 euros o 4.000 euros. Entonces, es verdad. Aquí no hay gente que no quiera trabajos, hay gente que no quiere sueldos. Entonces, volvemos a lo mismo. Al final confluimos, será simplemente un complemento. En el momento en que aumente la productividad, en el momento en que aumente... pero para eso tenemos que preocuparnos de esos problemas. No simplemente de traer gente para que haga trabajos bajos por sueldos bajos, porque eso nos está destruyendo. Sí, pero también es verdad que yo te compro todo esto, pero... hay una realidad y es que hoy en día los españoles dices, yo no trabajo, tengo el paro y si no luego tengo una ayuda por no sé qué y tal. Yo diría, vale, inmigración no. Ahora, ¿tú rechazas un puesto de trabajo? Ok, no te pienso pagar un céntimo. Ya te apañarás. Y dices, no, yo es que estoy yo de irme a recoger fresas, paso. Vale. Pero yo, ¿por qué te tengo que pagar una mensualidad? Porque a ti no te salen las narices recoger fresas. Yo quitaría la paga esta del paro, es delirante. Bueno, es que quitaría las cotizaciones sociales como concepto. Pero claro, el tema del desempleo y luego muchísimas ayudas, y yo conozco unos cuantos amigos cercanos que te dicen voy a disfrutar del paro como concepto. O sea, que eso exista es para flipar en colores. Sí, mira, Insua se pone de los nervios si tiene el micrófono. Bueno, esto es un tema larguísimo que abordaremos, Miguel Ángel, porque esto va a ser, como decías, el tema, porque es que está todo ligado. También. Inmigración. Pero bueno, habría que analizarlo más, efectivamente, porque también hay inmigrantes que disfrutan de ayudas familiares, que hacen que al final vengan al principio a resolver este problema, pero al final estén viviendo de estas ayudas cuando han venido justamente para lo contrario, con lo cual nos lo agravan. Es decir, es verdad, hay que abordarlo un poco. Es que hay muchas aristas. Solo quiero recordar, por hablar también una vez más del pasado, que Aznar, en la segunda legislatura, la del 2000-2004, quiso cambiar una cosa pequeñita en la línea que tú dices, que era que si te ofrecieran un trabajo, estabas en paro, te ofrecieran un trabajo, y el trabajo estaba en una radio de 40 kilómetros, que tuvieras que aceptarlo. Si está a 50 ya no, venga, no, tal. Si está a 200 no, pero hombre, en 40 se entendía. Le montaron una huelga general, claro. Fue la famosa escena de Urdazi diciendo CCO, o sea, todo eso lo recordamos. Bien, aquello fue el gran acontecimiento por esta medida. O sea, se consideraba ya intolerable que uno tuviera que aceptar un trabajo en 40 kilómetros a la redonda. Pues sí, pero bueno, lo hablaremos porque es verdad que hay muchas aristas. Oye, mira la pregunta del socio, el debate que genera en un momento. Así que animamos a todos los que son socios, ya saben que reciben un correo electrónico con un teléfono móvil, a que manden ese teléfono móvil sus preguntas. Si son por audio y cortitas, mejor. Y vamos a dar gracias a los nuevos socios. Tenemos, en este caso, a Jimena, de Sant Antoni de Portmain, Susana, de Bilbao, María, de Sanlúcar de Barrameda, también María, en este caso, Nueva Gales del Sur. Sí, Cádiz, claro. Hombre, esto yo que no hacía falta preguntar. Nueva Gales del Sur. A ver, también María, Nueva Gales del Sur, ¿dónde está? Hablando de Australia. Australia. Claro, hablando de Australia, qué casualidad, ¿no? Sí, pues o sea, mira, todo coordina. Una australiana. Qué bueno. Bueno, española residente en Australia. Que nos cuente el sueldo que gana allí. Sí. Uno de mis primos vive en Australia y es verdad que no le va mal, pero el coste de vida es alto. Ya, bueno, claro. Aunque siempre dice, lo que pasa, el problema que tenemos en España es que la mayoría del sueldo lo destinas a pagar el alquiler. Pero si el coste de la vida en Madrid no es alto. Claro, es que por eso. ¿Cuánto se nos lleva en alquiler, en comida? Si haces el cálculo en porcentaje de cada sueldo, incluso en Suiza,
aquí te gastas mucho más. Sí. Pero bueno, es que está todo fatal, Miguel Ángel. Lara, la capital del reino. Y así concluimos. Así que nada. Bueno, nos vemos pronto. Seguiremos debatiendo porque es que este tema, es verdad, queda mucho de sí. Luis Fer, nos vemos pronto también. Eso es, encantado. A ver de qué vienes. Me ha gustado. A ver, yo intentaré la corbata. A ver, traficante de marfil me ha gustado, he de confesarlo. Bueno, pero queda ya poco de verano. Tienes que traer una guayabera, sí. Traficante de no me verás con guayabera. Pedriño, nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues aquí estaré. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor Los Mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros ya saben que regresamos a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.